Juan, el lavado de manos, ese es como la M47, la ametralladora, ¿verdad? Esa es la principal arma que tenemos contra este virus, aparte del protocolo de estornudo, ¿verdad? No ocupamos esparcir el virus, ¿verdad? Mucha gente cree que, bueno, tal vez si estoy solo en una cancha de fútbol, pero si se estornuda ahí, puede pasar otra persona, majar eso y llevarlo a su casa. Así de exagerado, pero así es. Así es que yo incluso, don Juan, cuando llego a mi casa me quito los zapatos, conseguí una veterinaria un producto para matar virus, entonces le echo a los zapatos, me quito la ropa, me baño y después hago la interacción familiar. Antes, o sea, si no hago eso, no lo hago, don Juan. Así es que la cuestión es esa. Aparte de eso, don Juan, está el tema de el distanciamiento social, que yo creo que eso es lo que a algunas personas más ha afectado, ¿verdad? No poderse relacionar con sus amigos, con su familia. Yo por lo menos hablo con mi mamá cada día por medio, la llamo, hablamos. Yo fui enfático en mi familia de que ninguno de los hermanos fueran a la casa a visitarla. Todo debe ser por los medios de teléfono o cualquier otro medio, WhatsApp. Pero es importante cuidarla porque es una persona ya mayor, es una población de riesgo. Mi padre igual. Así es que, don Juan, en la oficina, bueno, hasta hoy se trabajó, ya todos estamos en teletrabajo. Esto ha sido un reto increíble, don Juan, el hecho de que tener que aplicaciones ahora, bueno, hoy tenemos sesión de junta directiva de CECITUL, de la Cámara de Limón, se va a hacer virtual. Ahí estuvimos la asistente de la Cámara y mi persona leyendo aplicaciones, cuál es la que más nos conviene, cuál es la que más nos funciona, porque también hay un tema legal de por medio, don Juan, que es un tema que tal vez no se ha dicho. Las juntas directivas tienen que comprobar quórum, entonces tiene que existir, según la ley, mecanismos idóneos que permitan la comprobación de las personas para poder validar ciertas cosas. Entonces hay un tema que incluso después podemos hacer un programa apartándonos de esto, sino temas legales, ¿verdad? Y estamos viendo eso, o sea, eso nos plantea un reto a todos, yo creo, Juan, cambiar totalmente el chip. Tenemos reuniones virtuales ahora casi todos los días. Yo hoy tengo esa sesión, el viernes tengo la sesión de la federación de la misma manera. Hoy hablé con un cliente que quiere pues que lo hagamos una virtual más tarde. Tenemos los amigos del BAC San José con el tema de que tenemos que definir el convenio, cómo vamos a implementarlo ahora con todos los cambios que se han dado, Juan, que eso es otro tema que quiero hablar. Tengo que hacer conferencia con Banca de Desarrollo, con la jefa de Banca de Desarrollo, también por Zoom o por cualquier otro medio. Y don Juan, yo creo que el mundo ahora va a ser diferente, antes y después de este bendito virus, si se puede decir de alguna manera. El mundo va a cambiar, don Juan. Yo creo que ya todos tenemos que hacernos entender eso y empezar a hacer esa migración a todo lo que es tecnología. O sea, siempre la hemos tenido, Juan, pero el tema no digo que es fácil, o sea, la interacción física, verse a los ojos, ver la gesticulación, eso siempre es importante a la hora de hacer negocios, don Juan. Hacer un negocio de confianza. Ahora, ¿cómo vamos a hacer negocios con una persona que estamos viendo, pero a través de un computador, que no podemos ver si suda, si cuando le hacemos una pregunta gesticula, cómo están sus ojos? Todo eso, su postura corporal. O sea, son temas que todavía no hemos hablado y como siempre, don Juan, usted y yo en este programa vamos más adelante. Así es. Vamos más adelante. Correcto. Esto es un tema que yo me imagino que 2-3 semanas ya se va a estar hablando. Don Randy, usted dice algo interesantísimo y es el tema de que en los negocios lo que se vende principalmente es confianza. Es confianza lo que se vende en un negocio. Las partes depositan su confianza uno hacia el otro.
Y si no tenemos la forma de cómo medir esos comportamientos que a veces no se escriben en un papel y en un contrato, qué difícil va a ser entrar en esta nueva dinámica de negocios. Exacto, don Juan. Esto, como siempre, comentarios al día. Vamos adelante, don Juan. Y estamos entrando a un tema que yo creo que nadie ha dicho. Aquí hay un tema que la presencialidad nos genera algunos aspectos que uno puede controlar. Por ejemplo, usted se reúne con una persona, primero entabla una relación, lo conoce, usted lo ve de arriba hacia abajo, cómo anda vestido, todo eso vende o no vende. Ahora, don Juan, ¿Califica o descalifica? califica o descalifica. Si ese día la persona se hizo la barba, no se la hizo. Si es una mujer, cómo tiene las uñas, cómo no las tiene. Tal vez la gente me oye y pensará que esto es pura vanidad, pero en los negocios esto es importante. Usted cuando va y se reúne, y yo en mi profesión, yo lo he notado y muchos clientes me lo han dicho. Antes de conocerme, me investigan, cuando yo llego, ven cómo llego vestido, si llevo el carro lavado, don Juan. Correcto. Algún cliente una vez me dijo que los zapatos si los había limpiado. Y bueno, y todo eso es una forma de expresar también lo que las personas dicen. Y al igual ahora el Facebook, don Juan. Muchas personas antes de hacer un negocio se meten al Facebook de la otra. Y el Facebook dice mucho de usted. Por eso yo siempre he insistido en que el Facebook, que cuidemos lo que digamos ahí. Mucha gente usted los conoce de una manera y cuando usted los ve en el Facebook, usted dice, bueno, esa no es la misma persona. Eso también vende o no vende, don Juan. Así es que aquí tenemos un desafío, yo diría 360, don Juan. Aquí el cambio se está dando en todo sentido, la virtualidad, la tecnología ahora nos agarró, eso es como ir a Playa Bonita, descuidarse y que lo agarre una ola y lo revuelque a uno todo, y usted queda lleno de arena. Así es lo mismo, estamos revolcados, llenos de arena, y ahora, en el mejor de los casos, de que no nos agarre ese remolino, ¿verdad, Juan? Exactamente. En el mejor de los casos, quedar llenos de arena, que eso es, que yo esperaría que quedemos bien parados de esta situación, que estoy seguro que sí, vamos a salir bien. Y yo siento, don Juan y amigos, que la persona que es inteligente, esto lo va a fortalecer, incluso a nivel económico. ¿Y por qué lo digo? Porque yo no recuerdo, bueno, esto nunca había sucedido. Pero, por ejemplo, yo creo que todo el mundo, de alguna manera, en este momento, y lo hablaba ayer con una amiga, para algunos va a ser una segunda oportunidad en el tema económico, en cuanto a dejar de ser tan esclavo del tema de las deudas. ¿Por qué? Porque yo creo que en este momento, Juan, siento que la mayoría de personas, sobre todo el sector empresarial y otras áreas, pueden sentir por lo menos un alivio del tema de los bancos, en cuanto a cuotas, en cuanto a que en este momento muchas personas, por lo menos, no estamos pensando tanto en el tema de cómo vamos a pagar las deudas, porque ya eso está resuelto. Ahora estamos más enfocados en otros temas. Nuestras preocupaciones hoy son el tema de la salud. Uno se preocupa por la familia, los hijos, gente con ciertas condiciones que uno dice, ojalá no le llevemos eso a este pariente, porque sería catastrófico. También estamos pensando, muchos empresarios con los que he conversado, que me han llamado, don Juan, y no quiero pues hacer mofa de esto, pero lo comenté incluso con don Rubén, y él me decía igual, que yo creo que la cámara se ha convertido en voz amiga, porque ya no es un tema de que... Es un consejero ahora. Ya no es un tema, Juan, de que cómo resolvemos tal y cual situación, es un tema nada más de escuchar a la gente. A mí me han llamado empresarios llorando, Juan, sobre todo hace 2 semanas, que había toda la incertidumbre, gente que me decía, vea, todo lo voy a perder, no voy a poder pagar el banco, si ya no tengo ingresos, las ventas se me bajaron un 70%, algunos hoteleros, vea, tengo un 10% de ocupación, ahora es 0. O sea, gente a mí me llamó, empresarios llorando, diciéndome que estaban desesperados, que todo el patrimonio familiar lo iban a perder. Incluso tengo un testimonio de una persona, un empresario fuerte, hotelero, que
comentó que bueno, se despidió de su familia ese día y llorando, porque él veía su casa, veía sus bienes, su familia, y él decía que iba a perder todo. Hoy creo que esa preocupación ya disminuyó, Juan. Hemos visto y aquí pues debo también decir y agradecer a don Rubén. Yo pues he visto el esfuerzo que él ha hecho. Él arrancó el lunes pasado en medio, o sea, el primer día que puso el pie en Canatur fue de tormenta, de aflicción, de estrés. Y bueno, y hemos visto un manejo impresionante que él ha hecho del tema. Bueno, él, la junta directiva, pero el liderazgo que tiene don Rubén, y yo no es la primera vez que lo digo, él es una persona de trabajar. Y yo siento que en Limón, los limonenses tal vez no saben lo que tenemos con don Rubén. Y en alguna medida, Juan, uno no es profeta en su tierra. Y de alguna manera, a pesar, don Juan, que ahora él está más enfocado en resolver problemas que no son de Limón, y enhorabuena, le está sirviendo al país. Pero ustedes imagínense y vean a don Rubén las acciones que, bueno, yo creo que mucha gente no sabe. Él ayer hizo una entrevista con CNN, que bueno, por ahí tenemos el link, vamos a ver si lo podemos colgar en la página de la cámara. Hizo una entrevista con CNN, ayer estuvo en Telenoticias, hoy redactó un editorial para en la mañana. Ahí me comentó de la agenda. Ahora se disculpó por el WhatsApp porque hoy tenemos un directivo y él va a poder entrar hasta después porque me dice que tiene reunión con la gente del aeropuerto y una serie de gente. Prácticamente todos los días habla con la ministra de Planificación, con la ministra de Turismo. Y yo lo que quiero decir, don Juan, es que a veces los limonenses no valoramos una persona que es de trabajo, una persona que su único interés es trabajar por Limón. Y ha sido ingrato muchos comentarios que se han hecho antes de él, y en las posiciones que él ha estado, tal vez aquí en Limón no lo hemos valorado. Y bueno, y a veces da pesar que hoy la gente de San José, en la plenitud de su conocimiento y su experiencia, porque sí debo decir, don Juan, que esos 5 o 6 años de junta directiva en Limón, junta directiva en Canatur, don Rubén fue directivo en Canatur 4 años y yo fui su suplente. Eso le dio mucha escuela y mucho conocimiento. Ustedes ayer vieron la entrevista, y los que han tenido la posibilidad de verlo y escucharlo, ustedes ven la serenidad y la tranquilidad y la confianza que él transmite. Y muchas de las medidas que se han tomado hoy han sido por recomendaciones que han salido de Canatur. Por ejemplo, el tema de la jornada, eso a mí me consta cuando él me llamó, el proyecto de flexibilización laboral, la ministra de Trabajo se lo enseñó. Él consultó con un abogado especialista que tiene Canatur, y ese proyecto prácticamente se reformuló totalmente porque no iba bien. Y así absolutamente todas las cosas. Por ejemplo, lo del subsidio a los trabajadores, que ya él me dijo que eso vamos a tratar de beneficiar a los trabajadores de las cámaras de Limón, de la federación. Es un subsidio que se presentó, que él solicitó y que el gobierno, entiendo que ya lo aprobó. Están en la fase de determinar cómo se va a implementar. Entiendo, don Juan, que es un subsidio de 190,000 colones que se le va a dar a cada trabajador que esté en ciertas condiciones, que haya perdido su trabajo, que haya sido suspendido conforme al artículo 72 del Código de Trabajo, o que su jornada laboral haya sido reducida. Entonces va a tener derecho a ese subsidio. ¿Cómo, señores, se va a dar a quiénes y todo? Eso todavía no lo sé. Lo que sí sé es que don Rubén le va a dar prioridad a las cámaras regionales, y eso obviamente involucra a Limón. Ya nosotros estamos levantando una lista de los empresarios, de algunos dándole prioridad al sector hotelero, pero no solo a ese sector, y en donde vamos a tener esa lista ya consolidada de los funcionarios de esas empresas para ver si podemos extenderle ese beneficio a eso. Y bueno, y yo podría hoy tirarme 2 programas hablando de todo lo que se está haciendo. Ahí en la página de la cámara yo
les recomiendo que la visiten porque ahí se está actualizando todos los días la información, casi que se hace vínculo con Canatur, en donde se está llevando, digamos, casi que a tiempo real las cosas que se van haciendo. Entonces, yo me siento sumamente orgulloso de que hoy el presidente de la Cámara de Limón sea el que está liderando todo el tema del turismo de Costa Rica. Yo me siento muy orgulloso de verlo a él ayer en Canal 7, incluso el día anterior, diputado Cruxan, también, 2 limonenses en Canal 7 en una misma semana, en ese espacio que tiene las audiencias más altas del país, y tal vez la gente eso no lo está viendo. La gente tal vez lo ve normal, pero eso no es normal. Ver limonenses en ese espacio, liderando, aportándole al país, proponiendo cosas importantes, eso no es cosa menor. Así es que bueno, yo creo que las cosas están, don Juan, a pesar de todo esto, yo siempre creo que para los que aman a Dios, todas las cosas, y la Biblia dice todas, funcionan a bien. Así es que a veces uno no entiende estas cosas, ¿verdad? Pero creo que esto lo que va a hacer, don Juan y amigos, es fortalecernos. Y como lo digo, la persona que es inteligente, Juan, esto lo va a fortalecer en su negocio, en su familia, la convivencia, por ejemplo, ahora con los hijos que se tiene y que se va a tener estos días. Yo creo que eso es sumamente valioso, el tiempo que se comparte con la esposa, aunque algunos amigos míos me vacilan y dicen que que está complicada la cosa, Juan, porque dicen que sexto día de cuarentena ya. Es complicado. Ve un carajo, mira, ¿y cuánto llevamos? Pero bueno, yo creo que todo es una oportunidad, Juan, que nos da Dios y que las circunstancias nos dan para que nosotros podamos salir adelante, reflexionar, don Juan, y llevar esto a otro nivel, don Juan. Eso es lo que yo creo que si de esto no salimos, un limón, por ejemplo, y debo pensar en limón porque es lo que hoy me ocupa, un limón fortalecido. Yo sé que a pesar de que las circunstancias que tenemos y nuestros índices de pobreza y todo el asunto, pero yo creo que esto nos debe fortalecer a nivel mental, don Juan, y visualizarnos y posicionarnos en otro nivel. Y yo creo que después de esto, el país entero y particularmente Limón tiene que ser diferente, don Juan. Debe ser diferente. Así es, don Randy. Y de todo lo que ha comentado usted respecto a ese trabajo que ha estado realizando don Rubén Acón, y que a veces pues nosotros los limonenses no sabemos valorar el trabajo que hacemos los mismos limonenses acá. Usted terminaba con una frase que me gustó mucho, que decía pues que los que aman a Dios saben descubrir cómo trabaja Dios. Y yo creo que más allá de esta valoración o no que se le haya dado a don Rubén, por ejemplo, y yo sé que usted se refiere en el tiempo que él fue candidato para diputado, yo creo que Dios hizo lo mejor. ¿Y por qué le digo esto, don Randy? Si don Rubén hubiera sido diputado en este momento, estaría trabajando, no sabemos si a favor o en contra, de 56 opiniones diferentes. No tuviera el liderazgo que tiene en el sector más importante de este país en este momento, que es el turismo. Como diputado tendría todas las limitaciones que sabemos que hay en el Congreso para que se tome una decisión, el convencimiento y la capacidad de convencimiento que hay que tener para poder convencer sobre X o Y proyecto. Más en cambio, al no haber tenido don Rubén esta oportunidad de estar en la Asamblea Legislativa y dirigió sus esfuerzos a ocupar un puesto como directivo de Canatur y ahora como presidente, en sus manos, don Rubén, con su capacidad, tiene ahorita el mayor elemento y el mayor sector productivo de nuestro país, como es el turismo. Y yo creo que ahí es donde debemos de empezar a aprender a leer los signos y las acciones que Dios hace, ¿verdad? Tenía que ubicarlo
en un lugar mejor, donde se tomaran decisiones más fáciles y más sencillas. Claro, se la está poniendo muy difícil, ¿verdad? Porque sabemos, y bien lo decía don Rubén ayer en las entrevistas que hizo en medios nacionales e internacionales, el sector turismo no recibe ingresos por parte del gobierno. El sector turismo recibe ingresos única y exclusivamente de dos sectores, que son las agencias de viajes, y el otro es el impuesto de salida y entrada que se paga por el aeropuerto. Y en este momento, conociendo en cómo se encuentran esos dos medios de ingreso que están en cero, óigalo, están en cero, la Cámara Nacional de Turismo y el ICT en este momento están recibiendo ingresos cero. Y es el sector económico de nuestro país que es el que ha estado ayudando a que nuestro país tenga ingresos superiores a lo que por siempre hemos hecho, que ha sido el sector agro y el mismo sector portuario. Y así es que creo yo entonces, don Randy, de que el designio de Dios, y tal vez muy sabiamente nos dijo a los limonenses: no quiero a don Rubén en la Asamblea Legislativa, lo quiero en otra área donde tenga mayor forma de cómo tomar decisiones. Y en este momento el sector turismo lo ocupa. Don Rubén, con su experiencia, usted bien lo decía, 4 años de estar en Canatur, ha hecho de que se vaya formando, y yo creo que le llegó el momento. Sí, don Juan, lógicamente yo cuando me refería al tema de los limonenses, de la valoración, es porque en algunas cosas, cuando se dicen algunas cosas, uno ve comentarios en Facebook muy injustos. Y yo soy de los que pienso, don Juan y amigos, que las cosas llegan en el tiempo que tienen que llegar. A veces uno cree, en aquel momento, pues yo era los que creía que don Rubén debería ser diputado, porque yo trabajo con él y yo sé, vea, es una persona que a veces no cuesta llevarle el ritmo, don Juan. Don Rubén, sábados, domingos, o sea, cuesta llevarle el ritmo. Y yo sé que eso es lo que Limón necesita. Limón lo que necesita es gente que vaya a trabajar por Limón y no trabajar para beneficiarse. Sin embargo, usted tiene razón, don Juan. Un diputado hoy es muy poco lo que puede hacer. Realmente Limón necesita, por ejemplo, una inyección fuerte de inversión nacional y extranjera. Eso para un diputado podría interpretarse como un tráfico de influencias y otra serie de cosas que un diputado no puede hacer. Y yo lo tengo muy claro. Y ahora entiendo el propósito. Y el propósito era prepararlo para algo mayor. Y en este momento es que tal vez la gente, vamos a ver, en Limón tal vez no ha entendido la importancia de ese puesto. Y eso yo se lo dije hace 2 o 3 programas anteriores. Vamos a ver, el turismo en Costa Rica hoy, bueno, hoy no, pero hoy no, hoy es ingreso cero. Pero según los números, el turismo es la actividad que más ingresos le genera al país. 8.2 del Producto Interno Bruto. Esos son como 4,000 millones de dólares, señores. Ni la piña ni el banano juntos llega a la mitad de lo que genera el turismo. Y mucha gente dirá, bueno, pero es que ayer yo tenía una conversación con una amiga que me decía que ahora había que ponerle el pulso, poner los recursos en el agro. Entonces yo le decía, bueno, yo estoy de acuerdo. Porque ella me decía, es que el turismo de esos grandes hoteles y esa cuestión, le digo yo, vea, usted está equivocada. Y esa es la percepción que tiene la mayoría de la gente. Casi que el 90%, creo que es el 87%, el número exacto, de las empresas son pymes, son medianas y pequeñas empresas de turismo. Porque recordamos que el turismo no es solo el que tiene el grande hotel, don Juan. El turismo es el de la buceta, turismo es la artesana, el guía de turismo. O sea, el 87% de las actividades económicas o el parque industrial del turismo lo representan pymes. O sea, hoy hay gente, por ejemplo, ayer tuve noticia de un señor de una buceta
di que cero ingresos. Él jalaba a unos turistas para un hotel de la zona sur, cero ingresos. O sea, y mucha gente todavía dice, unos ve gente diciendo que bueno, pero es que vamos a aprobar ese paquete económico para la gente rica, los dueños de hoteles. Y no, señores, el turismo, es cierto, hay turismo de ese tipo, de grandes hoteles, pero eso no es la mayoría, esa es la minoría. El grueso del ingreso o la actividad económica del turismo está en las pequeñas y medianas empresas. Y al final las pequeñas y medianas empresas, señores, es lo que representa el 90% del parque empresarial de este país, sumando todos los sectores. Es decir, que las grandes empresas no son las que están generando el desarrollo de este país, son las medianas, las pequeñas y las medianas. Y aquí en Limón, don Juan, la mayoría de las empresas son MIPYMES. El 95% de las empresas de Limón son MIPYMES, es decir, empresas que tienen de 1 a 5 trabajadores. Son empresas pequeñas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que es una actividad en donde, por ejemplo, también hay un dato interesante, donde un porcentaje muy alto de la población que trabaja en turismo son mujeres. En donde, por ejemplo, el dólar se democratiza, es donde mejor se reparte el dólar. O sea, no hay una actividad en el país, don Juan, que genere una mejor distribución de la riqueza que el turismo. ¿Por qué? Porque ahí todo mundo puede participar. Y tenemos otros datos, que el turismo es una actividad que no requiere, vamos a ver, el turismo está ligado a lo que es una experiencia. Entonces, al estar ligado a una experiencia, don Freddy, de alguna manera está más blindado a lo que es la nueva tecnología, la nueva revolución 4.0, que es de tecnológica. ¿Por qué? Porque al final el turista lo que anda buscando, Juan, es ese contacto cercano, por ejemplo, con el limonense, con su costumbre, su gastronomía, nuestro inglés criollo, nuestras costumbres autóctonas. Hay gente que llega y paga para meterse a una casa para ver cómo vive la gente. Eso es el turismo actual, don Juan, una experiencia de vida. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo me atrevería a decir que esto, de alguna manera, un poco lo que decíamos, don Juan, con el tema de la descategorización, que algunos nos decían, pero ¿por qué se preocupan ustedes de eso si al final de cuentas el turismo no está en Limón, el grueso está en otros? Pero yo les decía, bueno, pero es que aquí va a llegar el turismo. En algún momento yo me atrevería a decir que Limón, la actividad turística va a ser la que va a mover Limón. Y entonces, de ahora estamos en una situación complicada, porque ya ahora el turismo va a ser distinto. Va a venir un proceso, como lo ha dicho Canatur, un proceso de acomodo de 4 a 6 meses. Después va a venir un proceso de confianza, don Juan, en donde el turista, aunque ya este tema, el virus pase, va a haber un tema donde el turista va a definir, primero va a quedar lastimado económicamente, golpeado económicamente. Sobre todo los turistas norteamericanos, en donde entiendo, don Juan y amigos, que muchos han gastado muchos recursos en temas médicos, porque la medicina ya es diferente acá. Y después viene un tema de confianza, donde la gente, poco a poco, la gente va a ir, y ese proceso podría durar 1 año, don Juan. Es decir, esta situación es compleja. Es bien compleja porque todo lo que se había ganado, prácticamente ahora empezamos de cero. Y el problema es que no sabemos el comportamiento que va a tener el turista. O sea, la oferta, ¿cómo va a ser? ¿Cuánto tiempo ahora? Si nosotros pudiéramos decir, bueno, el virus dura 2 meses y aquí a 6 meses esto arrancó, pero eso no es cierto, Juan. No lo sabemos. Entonces, me parece a mí, don Juan, que en Limón nosotros, bueno, creo que lo tenemos que ver como una oportunidad.
de que muchos vamos a empezar de cero, y en ese sentido yo creo que teniendo a don Rubén en Canatur, una vez que este asunto pase, tenemos que hacer un buen esfuerzo, y créame que yo voy a hacer ese esfuerzo para tratar de que venga a Limón más promoción de turística, que vengan a Limón más recursos, porque recordemos que el ICT tiene que establecer los presupuestos para inversión en las diferentes zonas, y ese va a ser ahora el reto de nosotros. Cuando esto se pase, tenemos que definir una estrategia bastante consistente, don Juan, diría yo, que nos permita generar una mayor impacto de lo que es el turismo, sobre todo a nivel del presupuesto del gobierno de Limón. Muy bien, amigos, estamos en su programa Comentarios al Día, donde su opinión cuenta. Conversamos con el licenciado Randy Gordon, quien es vicepresidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo del Cantón Central de la provincia de Limón. 12:17, nos vamos a separar un momento, ya casi regresamos con todos ustedes. La Municipalidad del Cantón Central de Limón le informa a la comunidad limonense que a partir del jueves 19 de marzo del presente año, las áreas recreativas y deportivas, las áreas de juegos infantiles, áreas comunes y otros espacios públicos permanecerán cerrados hasta nuevo aviso. Además, se le hace un llamado a la ciudadanía para que eviten el uso de playas o lugares donde haya concentración de personas. Esto para mitigar el riesgo de contagio por el coronavirus o COVID-19. Este es un tema que debe tomarse con seriedad. Su salud y la de su familia está en riesgo. El Colegio Universitario de Limón, CUNLIMón, institución pública de educación superior para universitaria, abre periodo de matrícula para el segundo cuatrimestre en las siguientes carreras: gestión operativa de terminales portuarias, gestión de la producción y servicios, operaciones logísticas portuarias, gestión de servicios turísticos, inglés como segunda lengua, computación empresarial, contabilidad y finanzas, dirección de empresas, gestión logística y redes. Contamos con oficinas en Limón, Talamanca, Matina, Siquirres, Guásimo y Pocosí. Para mayor información, comunícate al 2798-1349, 2798-1505 o visita nuestras oficinas en Avenida 3 y 4, Calle 9, contiguo al nuevo edificio municipal. Ven y alcanza tus metas hoy, porque tu historia universitaria comienza aquí. Limonense, vuélvase loco. Sí, vuélvase loco en las Tablas Locas Comidas Rápidas y Restaurante, donde hacemos loco con las tablas. Le ofrecemos tablas para compartir para 2, 4, 6 y hasta 8 acompañantes, que incluye fajitas de res, pollo, chorizo, cerdo, camarón, costilla, o pregunte por nuestro patacón loco de camarón, pollo, res o cerdo, cubierto de frijoles, guacamole, queso cheddar y ensalada. Y alitas, sí, también tenemos alas locas para compartir con patacones o papas fritas, queso cheddar y ensalada. Y los domingos le invitamos a nuestra zona caribeña con el delicioso rice and beans con pollo, pescado, camarón, rabo y la deliciosa sopa y el bochinche casado. Tablas Locas. Encuéntrenos en Limón, costado norte del Parquecito Asís Esna, Antiguo Bombi. Abrimos de martes a sábado de 4 de la tarde a 10 de la noche y los domingos de 12 mediodía a 8 de la noche. Y para servicio express llame 4702-4404. Tablas Locas, para volverse loco. El colono agropecuario, a la par del que produce. Limón Centro, costado noreste de la Catedral, con el servicio veterinario del doctor Leandro Jiménez, sirviendo a la comunidad en temas de consultas generales, cirugías, visitas a campo, alimentación y medicamentos veterinarios. Horario de atención de lunes a sábado en horario diurno. El colono agropecuario, donde su misión es cumplir a tiempo con calidad, amistad y confianza a las necesidades de clientes, colaboradores y comunidad, para su mejor opción ahora y siempre. Visítenos costado noreste de la Catedral, Limón Centro.
Limonenses, mucha atención. Sus necesidades en agregados para la construcción, el Tajo Chirripó la suple. Sí, el Tajo Chirripó, siempre en armonía con el ambiente. Le ofrece arena, piedra, bases, polvo tierra, subbases. Visítenos en Send de Matina o llámenos al 2797-8581. Tajo Chirripó, en armonía con el ambiente. Su almacén Flor de China en Puerto Viejo de Talamanca lo invita a celebrar su primer aniversario con la fiesta de descuentos. Sí, descuentos de locura. Le ofrecemos artículos de bazar, bebé, electrónica, ferretería, fiesta, hogar, juguetería, librería, pesca, plastiquería, playa, regalos y mucho más. Encuéntrenos en Puerto Viejo de Talamanca, edificio Antiguo Colegio, frente al Lanchón, o llámenos al 2750-0865. Facebook, Almacén Flor de China Puerto Viejo. Correo, laflordechina@gmail.com. No deje que le cuenten. Almacén Flor de China. Todo lo que busca en un solo lugar. Su opinión, su comentario, la crítica constructiva. En Comentarios al Día. Ya estamos de regreso. Donde su opinión cuenta. Es donde su opinión cuenta. Hoy directamente desde el edificio Grau, estudios de Radio Casino, Cantón Central de nuestra provincia de Limón. Conversamos con el licenciado Randy Gordon, vicepresidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo del Cantón Central y también vicepresidente de la Federación de Cámaras. Don Randy, continuamos. Sí, don Juan. Bueno, le decía a don Juan la semana pasada en el programa anterior que, que de la visita que vinieron los inversionistas norteamericanos, estaba en contacto con ellos y la idea es formalizar, si la situación se normaliza, don Juan, en agosto, cerca de las actividades del Día del Afrodescendiente, formalizar un convenio de cooperación entre la National Black Chamber Association, que es la cámara de ellos, y la Federación de Cámaras de Caribe y seguro la CECITU, la Cámara de Limón. Ellos me están diciendo que tienen un interés legítimo de invertir en Costa Rica, que tienen un interés legítimo de invertir en Limón, que les interesó mucho, lo que vieron en Limón les gustó, ven mucho potencial. Me dijeron que ellos están pensando en turismo, estamos muy alineados de hecho con lo que ellos están diciendo, y la idea es que se abra una oficina de negocios aquí en Limón y otra en San José. Ellos me mandaron hace ya, creo que 2 semanas, un borrador de un convenio, creo que uno que habían suscrito en Colombia, me parece. No he tenido la verdad la oportunidad de revisarlo con calma, pero la idea es en estos días, don Juan, que vamos a tener espacio, ¿verdad?, para hacerlo, sentarnos a redactar un convenio y buscar las mejores condiciones que se puedan hacer para Limón. Así es que tenemos esa posibilidad, esta gente que venga a invertir. Yo sí quisiera, don Juan, decir que nosotros aquí tenemos la oportunidad, don Juan, de desarrollar el modelo de turismo de Limón como queremos desarrollarlo, que sea un modelo donde haya inclusivo, ¿verdad? Un modelo inclusivo, donde haya una movilidad social incluyente, un modelo donde se respete el medio ambiente, los recursos naturales, un modelo, como dice la Organización Mundial de Turismo, que no haya, desplazamiento de la parte cultural. Queremos mantener la parte cultural, ¿verdad? De hecho, para mí ese es uno de los principales activos materiales e inmateriales que tenemos nosotros. El inmaterial
por ejemplo, para las personas que no están muy familiarizadas con estos conceptos, por ejemplo, un patrimonio inmaterial es el calipso en Limón. Y algo importante, don Juan, que yo la verdad no lo había analizado. Y el otro día en una reunión con la Cámara, el presidente de la Cámara de Cahuita, me decía, bueno, ellos tienen a Walter Ferguson todavía vivo, ¿verdad? Que ellos quieren explotar más eso. Y me decía él que el país en sí no tiene como tal música propia, folclórica. Por ejemplo, Panamá tiene su música propia, Costa Rica no tiene eso. Y él dice que el calipso sí es autónomo, es tico, y que eso mucha gente no lo sabe. De hecho, yo no lo sabía. Y entonces pero sí, Randy, sí tenemos nosotros la música folclórica guanacasteca. Bueno, es que al final, don Juan, si usted ve la historia de la Costa Rica, Guanacaste se anexó a Costa Rica, y mucho de eso es folclore nicaragüense, que de alguna medida es parte de lo nuestro, pero mucha gente no se siente identificada con eso. Yo por lo menos, don Juan, y lo digo con el mayor de los respetos, yo no me siento identificado con eso, porque al final yo hubiera preferido que en la escuela me enseñaran de la cultura caribeña, que no lo hicieron, y me enseñaron a mí de toda esa música y folclore guanacasteco, que al final, y lo digo con el mayor de los respetos, yo no me siento identificado con eso. Entonces, don Juan, al final de cuentas, yo creo que a eso se refería el compañero de la Cámara de Cahuita. Sí, probablemente que sí. Tampoco sin ahondar mucho en el tema, porque no es lo que estamos tratando ahorita, pero yo pienso que sí, tal vez hubo una despreocupación de nuestras escuelas y colegios en arraigarnos el tema del calipso a nosotros los limonenses, porque en eso Guanacaste nos lleva pasos agigantados. Ellos se preocuparon por enseñarle a todas sus generaciones cuál es su... Y no solo a ellos, sino al país. Al país completo, exactamente. Entonces le digo, ahí yo creo que los responsables más bien somos nosotros, ¿verdad? Y bueno, y qué bueno que se está tomando este tema, porque estamos a tiempo. Exacto, estamos a tiempo. Es lo que yo digo. Y ahora, don Randy, si usted conversa con gente de la meseta central, ya tienen más al día el tema del calipso. Ya les encanta, les gusta. ¿Y qué es lo que lo ha generado? Hablemos por ejemplo, el Grand Parade, en la celebración del Día del Afrodescendiente, el Día Negro, como lo conocíamos antes. Eso es lo que ha hecho de que el resto del país nos conozca un poquito más en el tema del calipso. Y ese es el asunto. Y así es, cultura, correcto. Digamos, yo creo que eso es parte de lo que tenemos que ir metiendo, digamos, que todo eso esté en la currícula, y que podamos nosotros, porque yo estudié, don Juan, en San José, y yo no recuerdo que me hayan enseñado nada de la cultura afrodescendiente. Yo lo sé porque obviamente soy afrodescendiente, pues mi familia sí se preocupó porque yo no lo perdiera, pero yo en la escuela, mucha de la ignorancia que había, don Juan, y digo ignorancia, es porque a veces lo que usted no conoce, a usted le da miedo. Entonces mucha gente, todos esos prejuicios y muchas cosas que existen en este país, es porque la gente ignora de la cultura. Y entonces yo creo que eso es un tema que en esta parte, en este nuevo relanzamiento, diría yo, que se podía hacer del turismo a partir del COVID-19, tenemos la oportunidad, y por eso empezamos diciendo, don Juan, que esto va a ser antes y el después, y que va a depender de nosotros cómo vamos a gestionar, porque yo creo que esa es la palabra, don Juan, cómo vamos a gestionar el turismo, por lo menos local, a partir de esta situación que tenemos. Pero mira que una estimable oyente, que le mando un saludo, que siempre está con nosotros en sintonía, la señora Anita Cerdas, ahí me hacía un comentario que hace rato le estoy dando vuelta y me llama mucho la atención. Hablábamos nosotros de ingreso cero por parte del sector turismo, porque sus dos vertientes que le generan ahorita están paradas. Me pregunto, Randy, ¿quién se encarga, por ejemplo, de los caminos para ir a una zona turística? No era el ICT, es el gobierno a través del MOP.
¿Quién se encarga? Depende si es una ruta nacional o... Ok, exactamente, es una ruta nacional o una ruta cantonal, el MEP o la municipalidad. ¿Quién se encarga, por ejemplo, del embellecimiento de las playas? Bueno, eso... ¿El ICT o el eso gobierno? Depende, eso es la municipalidad. O la municipalidad, correcto. Quiero hacer toda esta introducción al comentario que hacía doña Anita, porque te digo, me llama mucho la atención. Dijimos, y ayer escuchaba a don Rubén, de que el gobierno no les traslada ningún recurso al ICT y los que genera son ingresos propios, de acuerdo a estos 12 vertientes que mencionábamos. Me decía doña Anita, ingreso, y lo ponía entre comillas, no se puede tomar la inversión y mejoramientos en infraestructura de parte del gobierno, ejemplo, mantenimientos playas, si eso lo hace el gobierno local, invierte recursos, podrían darse al ICT. Parques, gobiernos locales, invierten los parques, podría darse el ICT. Infraestructura, preguntaba, caminos, si son cantonales, los hace la municipalidad, si son nacionales, los hace el gobierno, que también podrían ser recursos que se le podrían dar al ICT, considerando la situación que estamos viviendo en este momento, porque obviamente el gobierno tiene que preocuparse porque los caminos estén bien, los gobiernos locales tienen que preocuparse que las playas estén atendidas, los parques estén atendidos, pero en este momento ese traslado de recursos para ese tipo de trabajos podría inyectársele capital al ICT. No me parece tan descabellada esta observación que nos hace la buena amiga Anita Cerdas. Antes tenemos una llamadita. Adelante, Mónica. Tenemos a don Dennis Johnson en línea. Don Dennis Johnson, adelante, lo escuchamos. Comentarios al día donde su opinión cuenta. Sí, buenas tardes. Bueno, vean, lo que está haciendo este gobierno es en contra del pueblo, pero tenemos a Limón. Limón no aguanta eso, nada de eso. Nada lo que quiera decir es que está ahí. El gobierno de Costa Rica tiene que ser legal con todos los costarricenses. No puede estar rebajando el salario a los costarricenses para hacer más ricos a los ricos y a los millonarios, a los multimillonarios. Pero sepan que Limón es la salida de todo y la entrada de todo. Así es que Limón no acepta eso. Así es que si quieren guerra, va a haber guerra. Gracias. Muchas gracias, don Denis. Don Randy. Bueno, no entiendo. Vamos a ver, don Denis, no me quedó claro a quiénes se les está rebajando, porque bueno, hasta donde yo entiendo, más bien ha habido toda una discusión en el país. Algunos economistas dicen que hay un sector del sector privado que venían de rebajarle la jornada. Los que son servicios que no son esenciales o los que no están, pero eso ya el presidente dijo que eso no iba a pasar. Aquí los únicos que están rebajándosele la jornada es en el sector privado, que es el que está asumiendo el golpe de todo. Y yo sí debo aclarar, don Juan, una situación. Vamos a ver, primero decir que el 90% de las empresas de turismo son pequeñas y medianas empresas. Algunas podrán tener, don Juan, don Freddy, algunos, digamos, algún colchoncito, si se quiere decir de alguna manera. Pero yo le pregunto a los estimables radioescuchas, si usted no tiene ingresos, ¿cómo usted va a pagarle? ¿Cómo usted va a pagar a sus trabajadores? Y no es que el empresario no quiera pagar. Yo estoy seguro que todos los empresarios, o la mayoría, o el mayor número de empresarios, usted hace una relación con sus colaboradores, don Juan. Usted posiblemente ha ido a cumpleaños de los hijos de sus colaboradores. Usted conoce la familia de los colaboradores. Y nadie quiere afectar a una familia, don Juan. Pero una consulta: ¿cómo usted va a pagar si usted no tiene ingresos? Y es que son millonarios. No, señores, el 90% de las empresas son pequeñas. Entonces aquí hay un tema que también tenemos que nosotros ser claros y decir, no, aquí no es que se quiere favorecer a un sector de millonarios, porque eso no es cierto. Por ejemplo, el turismo de Limón no es de millonarios. ¿Quiénes son los millonarios en turismo de Limón? Aquí la gente son las bucetas, los guías, es decir, la gente pequeña. Entonces, ahora, esa gente no tiene ingresos hoy. Es como cerrar la llave del tubo.
La llave estaba abierta, venía el agua, usted cierra la llave del tubo, todo el mundo está viendo para arriba y no cae agua. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esa gente, señores? ¿Qué vamos a hacer con esa gente? Bueno, se está hablando de los subsidios. Es lo que algunas cámaras ahora van a tener que levantar listas de los pedirle a los empresarios. Y por eso, don Juan, otro tema. Por eso es importante afiliarse a las cámaras. Mucha gente a veces nos dice que es que nosotros, que la afiliación, que hoy, por ejemplo, la Cámara de Limón, toda la gente que me escucha, hay una afiliación sin costo, don Juan, por 3 meses. La Cámara tiró en su página de Facebook una afiliación sin costo. ¿Y por qué es importante que esté afiliado? No es por los 10,000 colones que se le van a cobrar, señores, al mes. Es porque sabemos que existen. Cuando vienen estos beneficios que hay que trasladarle a los trabajadores de los empresarios, el gobierno lo hace a través de las cámaras, porque son son organizaciones que tienen un orden. Y entonces, si usted no está afiliado a la cámara, y no estoy hablando de la de Limón, está la Cámara del Caribe Sur, está la Cámara de Cahuita, la Cámara de Guásimo, la de Pocosí, la de Siquirres, la de Tortuguero. Si usted no forma parte de alguna de esas cámaras, pregunto, ¿cómo el gobierno va a saber que usted existe? ¿Cómo el gobierno va a saber que usted existe, señor empresario? Por eso es importante la asociatividad. Vean todo lo que se está haciendo a través de la Cámara Nacional de Turismo para el país. Y eso... Hablábamos de la informalidad un día de estos. Correcto. En un programa. Y todo eso, don Freddy, llega porque usted está en una base de datos. Más o menos, cuando usted llena la afiliación, no es porque en la Cámara queremos ser vinas y saber cuántos empleados tiene usted. Es porque ahora esa información nos funciona. Porque podemos decir, vea, ese empresario que tiene botes, que hace tours a la isla Ubita, tiene 4 empleados, tiene un ingreso promedio de tanto. Entonces, esa información, usted puede decirle al gobierno, vea, yo tengo tantos empresarios que tienen tantos empleados, que tenían un ingreso de tanto, y hay que colaborarles con eso. Hay que darles una solución a esa situación. Pero si usted no está afiliado a ninguna cámara, señor, ¿cómo el gobierno sabe que usted existe? Sabrá porque usted le paga impuestos. Bueno, que yo espero que lo haga. Pero si no, y toda la informalidad que usted dice, Freddy, que usted bien dice que representa el 48% de este país, la informalidad, de empresas informales. ¿Cómo, señores que están en la informalidad, todos estos beneficios? El problema que pasa es que a usted no les va a llegar estos beneficios. Aunque Juan, entiendo que el proyecto habla, el hecho de estar en la informalidad no es una imposibilidad para recibir el beneficio. No, para nada. Pero el problema es visibilizarlo, Juan. El problema es cómo yo sé que usted existe. Yo podré saber porque tal vez conozco una persona que es el que, qué sé yo, vende los copos y es amigo, y entonces yo podré, vea, tengo este señor y le llegará el beneficio. Pero eso no va a ser la mayoría, porque el problema de la informalidad es esa, que usted está en el anonimato, que nadie sabe que usted existe, por lo menos de manera formal, quiero que me entiendan, porque todo se maneja con datos. Ahora el gobierno, incluso las empresas, don Juan, usted lo sabe, toman sus decisiones basadas en ¿qué? En datos. Y para que existan datos, alguien tiene que llenar esa información. Entonces, si no tenemos esos datos, posiblemente todos estos beneficios no les llega. Me decía una gente, ahora a propósito de unas becas de Empléate que la Cámara administró en toda la provincia, algunos empresarios me decían que ellos no tuvieron oportunidad de beneficio a sus empleados. Y entonces yo les digo, no, ¿cuál es el nombre de la empresa? Me dan el nombre y digo, pero señor, perdone, pero usted no está afiliado a la Cámara. Me dice, pero es que eso no debería ser un requisito, estar afiliado para recibir. Sí, es cierto, no debería ser, pero ¿qué hago yo, don Juan? Lo primero que yo hago es ver quiénes son los que yo puedo identificar, y esos son los primeros que yo les voy a dar el beneficio.
Pero si yo no sé que usted existe, yo no, don Juan, yo no tengo una bolita de cristal, ni soy yo Omar Cayán, ni Walter Mercado, o sea, no puedo adivinar, no sé. Y no trabaja para la UPAD. Y no trabajo para la UPAD. Entonces, por eso es importante, señores, y es de reírse, y es bueno reírse en estos momentos, pero es importante, señores, la información, que ustedes se afilien. No lo quieren hacer a la Cámara de Limón, bueno, ahí está la Cámara de Mujeres, afílense ahí. Afílense ahora a la federación, afílense a la Cámara de Cahuita, cualquiera, pero forme parte de un grupo organizado que le permita a usted estar visibilizado. Aunque usted sea informal, don Juan, aunque usted sea informal, afíliese a la Cámara. Hoy no estamos cobrando nada, de esos 10,000 colones no se están cobrando. Aprovechen, afíliense, porque en este momento lo que nos interesa es conocerlo usted, cuál es su necesidad, cuántos empleados usted tiene o colaboradores, y si nosotros, dentro de la medida de las posibilidades que tenemos, podemos ayudarlo. Así es, don Randy, y en esto ayer conversábamos con la diputada Yorleni León y hacíamos mención a todas aquellas acciones que el gobierno de la República ha venido considerando para paliar un poco toda la situación social que se puede venir encima en el transcurso de este COVID-19 y en lo que nos espera a futuro. Esto, lo que estamos enfrentando ahorita, podríamos decir que es lo menos malo, porque nos esperan días difíciles, porque en el tema de turismo, recordemos que esto no es un tema Costa Rica, esto es un tema del mundo entero. Así es. Donde cada país va a definir sus estrategias para recuperar todo parte del pastel de turismo que ha perdido. Y todos van a definir esas estrategias en función de hacer una recuperación del turismo en cada país. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ayer don Rubén muy acertadamente lo decía, don Randy, y quiero compartirlo con los amigos que no pudieron escucharlo. Esto es como, y él hacía este símil, esto es como cuando su casa se está quemando, y usted de su casa, ¿qué es lo que saca cuando su casa está sufriendo un incendio? Las cosas de mayor valor. Esperaría que su doña, don Juan. Así. Claro, las cosas de mayor valor, y por supuesto que sí, ¿verdad? Y entonces, en esta comparación que hacía, igual, cuando Canatur le hace el planteamiento al gobierno, le dice, perfecto, todas las acciones que se están llevando a cabo, pero un momento, hagamos una parte con turismo. Hagamos una parte con turismo, porque turismo es la actividad económica de este país que en este momento nos está produciendo mayores beneficios, está dando mayor cantidad de empleos. Entonces, y yo le agregaría a don Juan, es de las pocas actividades que el gobierno cerró la llave, donde usted le dice, ya usted no tiene ingresos. Recordemos que con los bares fue progresivo, se dio la opción del 50%, ya después algunos incurrieron y se cerró, se permitió, pero con el turismo fue radical, y eso era lo que había que hacer, ¿no, Juan? Pero ahora siento que es un sector que hay que darle mucho apoyo. Correcto, y cuando digo que hay que hacer esa parte, el planteamiento que hace Canatur, le dice el gobierno, hay que hacer esa parte, ¿por qué? Porque en este incendio que está sufriendo nuestro país, este incendio que está sufriendo el mundo, el sector turístico es el sector económico de mayor valor en este momento, y el que tenemos que generarle y entregarle recursos diferentes, acciones diferentes a todas las actividades económicas de este país. Estamos conversando con el licenciado Randy Gordon, vicepresidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Limón, Cantón Central, 12:44. Estamos en su programa Comentarios al Día, donde su opinión cuenta. Nos separamos un momento, ya casi regresamos con todos ustedes. Restaurant Cocorí, con horario de martes a sábado de 6:30 de la mañana a 10 de la noche, los domingos y lunes de 6:30 de la tarde a 9 de la noche. Especialidad en comida caribeña, carnes y mariscos. Venga y pruebe nuestro plato estrella, Rice and Beans caribeño. Los domingos les ofrecemos buffet caribeño desde las 11:30 de la mañana. Además, para sus reuniones o eventos privados, le ofrecemos la sala de eventos para 50 personas, con aire acondicionado, wifi, video y sonido. Y en nuestro hotel de Playa Bonita,
encontrará 49 habitaciones, 20 ejecutivas y 12 con vista al mar caribeño. Hotel Playa Bonita y Restaurant Cocorí, un lugar especial en el Caribe costarricense para servirle como usted se merece. Teléfonos 2795-1010, 2795-1670. Correo info@hotelplayabonita.com. Búsquenos en Facebook como Hotel Playa Bonita. Bienvenidos a un Caribe contemporáneo del Parque Caribe. Opción residencial innovadora con calidad de construcción en Limón, con condiciones de comunidad segura en condominio, ofreciendo un estilo integral. Venga, conozca nuestra segunda etapa C con entrega inmediata y etapa D entrega abril 2020. 38 departamentos cada uno. Y desde ya puede disfrutar de las amenidades del condominio como casa club, piscina, gimnasio y seguridad a las 24 horas del día. Llámenos para coordinar su cita al teléfono 2795-0050. Visite nuestro sitio web www.delparquecaribe.com. Facebook Condominios del Parque Caribe. Ya en Limón. Viví la experiencia de estrenar tu propio hogar y disfruta de momentos inolvidables junto a tu pareja, tus hijos, tus mascotas y tus amigos. No esperes más. Disfruta de tu nuevo hogar con el programa Mi Vivienda Ahora Sí, con Mucap. Y hasta podés obtener un bono familiar de vivienda para la prima. Visita las agencias Mucap y consulta por el programa Mi Vivienda Ahora Sí, con Mucap. Para familias de ingresos medios, llámanos al 800-682-2727. Mucap, adelante sin miedo. Todos los que desayunamos, almorzamos y cenamos en TCBY, comprobamos que cada día se come mucho mejor. Son sabrosas, nutritivas, balanceadas, rápidas y en el mejor ambiente. Y si a eso le agregamos un heladito, mejor ni hablar. TCBY, para comer mucho mejor. Clínica de Pediatría y Neonatología, doctora Ana Yancy Coward, le ofrece atención del recién nacido, el niño y el adolescente. Visítenos en Clínica Santa Teresa, 50 metros sur de la bomba Danny Hailing, Limón Centro. Y también le atendemos 100 metros al sur del Colegio Universitario en Cartago Centro, con el doctor Paternina. Cita previa, viernes y sábado. Algunos de nuestros servicios: tamizaje neonatal, evaluación del desarrollo psicomotor, control de asma y alergias, atención de partos y cesáreas, alimentación del niño y estado nutricional. Teléfonos 2798-0100, 2798-2100, 2553-3513, 8850-9696, 8316-9696. Correo mipediatría.coward@gmail.com. Clínica de Pediatría y Neonatología, doctora Ana Yancy Coward. Estamos para servirle, porque la salud de sus niños y niñas será nuestra prioridad. Su opinión, su comentario, la crítica constructiva, en Comentarios al Día. Ya estamos de regreso, donde su opinión cuenta. Catering Service y Alquileres Calderón, Megaeventos Calderón, 2758-5845, 831311-0247-0235-49, sus teléfonos, su matrimonio, sus 15 años, fiestas de empresa, fiestas de todo tipo. Todo esto te lo prepara Catering Service y Alquileres Calderón, Megaeventos Calderón, inflables, toro mecánico únicos en la región del Caribe, porque recuerde, cubrimos desde Siquirres hasta Zixaola, y ahora con nuevos diseños de inflables para su diversión. También le ofrecemos sillas con forros de licra para mayor comodidad en esas fiestas y celebraciones. Aproveche. Esto es Catering Service y Alquileres Calderón, Megaeventos Calderón, a sus órdenes. Transportes La Costa, Sociedad Anónima Limón, recuerda a toda la comunidad su servicio de encomiendas. Limón San José tiene oficinas en San José, 500 metros norte de Iglesia La Merced, en la terminal de San Carlos, avenida 9, calle 12, y en Limón en la terminal de Autotransportes MEPE. El servicio de encomiendas también lo brinda al Valle de la Estrella, Cahuita, Puerto Viejo, Bribri, Zixaola. Las encomiendas se entregan y recogen los días
martes, jueves y sábado de cada semana. La oficina de Limón, ubicada en la terminal de autotransporte MEPE, le ofrece también el servicio de guardapaquetes. Esto es Transportes La Costa, Sociedad Anónima. Continuamos, claro que sí, continuamos en su programa Comentarios al Día, donde su opinión cuenta. Gracias por estar con nosotros hoy en día jueves 26 de marzo del año 2020. Bien, amigos, para continuar con nuestro programa, yo en este momento pues quisiera hacer un aparte y un paréntesis sobre el tema que estamos tratando, porque yo creo que es justo y necesario de que en estos 20 días en que ya llevamos de estar teniendo los efectos directos con el coronavirus, el COVID-19 acá en nuestro país y en nuestra provincia de Limón, es necesario, creo yo, hacer un aparte para darle un agradecimiento sincero de parte de toda nuestra comunidad limonense a todos aquellos hombres y mujeres que en este momento están exponiendo hasta su integridad física por atender este problema de salud que tenemos a raíz del virus que a todos nos afecta. Quiero hacer un agradecimiento enorme para las enfermeras, los enfermeros, los doctores, los señores de limpieza, los administrativos y todos los que trabajan en el Hospital Tony Facio. Un saludo para ellos y un agradecimiento también para la Policía de Tránsito, que hace su trabajo para estar cuidando de que después de las 10 de la noche, ahora con esta nueva ley que se ha pasado, no haya gente en la calle. Un agradecimiento para nuestra fuerza pública, un agradecimiento para nuestra Policía Municipal, que también está haciendo su trabajo, un agradecimiento para todos los recolectores de los desechos sólidos que generamos nosotros en nuestras casas, que generamos en el comercio, que generamos en nuestra ciudad, y que ellos muy valientemente, día con día, exponen su integridad física para que nosotros tengamos un mejor ambiente, tengamos una ciudad más limpia. Así es que para todas esas personas que en este momento se han involucrado en cuidarnos, en protegernos, en atendernos, Comentarios al Día les extiende este gran aplauso. Así es. No, así es, don Juan. Igual la Cámara se suma a esas manifestaciones que usted hizo, Juan, el sector salud, las policías, toda la gente que está involucrada en esto, pues de verdad que Dios me los bendiga. Y debo decir, don Juan, algo que la gente no sabe. El INA puso toda su cuadrilla, por decirlo así, de profesores de lo que es la parte de costura. Ellos están haciendo los uniformes y las gabachas que utilizan las personas para los hospitales. Esto no lo sabe mucha gente. Yo pues me dijeron, yo le mandé una felicitación formal a don Andrés Valenciano y a otra funcionaria de él que trabaja con él, y también me dijo algo que voy a cometer la infidencia. Me dijo que también están trabajando junto con el MISID en unas pruebas para ver si logran hacer con estas impresoras 3D que tiene el INA, que son de última generación, respiradores, don Juan. Ella me dijo que no dijera, pero la Universidad de Costa Rica ya lo está haciendo, ¿verdad? Yo sé que el INA lo está haciendo y están en pruebas. Correcto. Si eso se logra, don Juan, eso nos baja mucho la presión, porque eso es uno de los temas que más preocupan si se incrementa la curva, ¿verdad? Entonces, hay que decir eso, hay que reconocerlo. Yo me siento muy orgulloso, don Juan, y a como he criticado hoy aquí, en este espacio, funcionarios públicos, hoy debo pues decirles que me siento muy orgulloso de muchos funcionarios públicos que se han puesto la camiseta, que uno ve que realmente tienen compromiso y que realmente están aportándole al país. Así es que, don Juan, felicitarlos, pedirle a Dios que los siga cubriendo con su sangre preciosa y que ellos puedan pues salir bien, ¿verdad? Que no tengan ninguna infección en su salud ni la de sus familias. Y ellos, don Randy, que están haciendo el trabajo de más riesgo. Exacto. Y nosotros, que tenemos el trabajo más sencillo, que es quedarnos en la casa como acostado, ¿verdad? Viendo Netflix y engordándonos. Exactamente, viendo Netflix y engordando y como acostado. La primera vez que nos dicen que para contribuir no hay que hacer nada y lo hacemos mal. Exactamente. Y lo hacemos mal, ¿verdad? Esto es definitivamente una situación que debe llamarnos la atención, porque
Se ha dicho, ¿verdad?, que en estos próximos días enfrentamos la curva todavía más complicada, pero está en usted, está en mí, está en todos, de que juntos, pero de manera individual, tenemos que sacar a Costa Rica y a Limón adelante. Gracias a Dios, los casos aquí en Limón no han ido en aumento, después del que se dijo hace unos días, solo uno tenemos, dichosamente. Esperamos de que esta muchacha pues pronto pueda también restablecerse, y está en nosotros de que esto no siga aumentando acá en nuestra provincia, en Costa Rica. Atendamos, por favor, todas las medidas de salud que nos están diciendo nuestras autoridades. Lavémonos las manos con frecuencia, que como decía don Randy, es la principal arma, Ojalá de que a la hora de toser, estornudar, atendamos el protocolo que se nos está diciendo, que no estemos en aglomeraciones ni en sitios públicos, y sobre todo que nos quedemos en la casa, principalmente que nos quedemos en la casa. Don Randy, ya casi nos vamos. Bueno, yo nada más quería pues terminar mi participación, don Juan y amigos, diciéndoles que bueno, la Cámara, nosotros estamos más allá, estamos pensando en no solo en el virus, sino qué va a pasar después de. Si ustedes, por favor, ingresen a la página Facebook de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Limón, hay un plan de reactivación económica local que estamos planteando, Juan. Ese plan lo que dice es que básicamente es bajemos la curva, que instamos a que la gente asuma las recomendaciones del Ministerio de Salud, pero también decimos juntos levantamos a Limón. Y el espíritu de esto es, primero, llenar una encuesta que está ahí, para tener los datos, y es lo que les decía don Juan. Posteriormente queremos hacer una red de productos de lo que ustedes venden, bienes y servicios, para luego hacer una campaña masiva de que compremos todo el Limón. Lo que queremos es que entre todos nos compremos para ver si podemos levantar este asunto. La idea es hacer las empresas que tengan su red de distribución propia, pues ponerla al servicio, y si no, buscar algún modelo con Correos de Costa Rica o con alguna otra empresa donde podamos llevar los productos casa a casa, puerta a puerta, local a local. Pero la idea es fortalecernos entre nosotros, y esto es un proyecto, don Juan, de toda la provincia de Limón. Así es que métanse al Facebook de la Cámara, por favor, llenen las encuestas para poder nosotros generar esa red de apoyo local. Y bueno, les deseo pues que la pasen muy bien en sus casas, en la familia, y que pues esto pase de la mejor forma y lo más rápido posible, Juan. Gracias. Gracias a usted, don Randy, por estar con nosotros hoy, y pues esperándolo la próxima semana, ojalá que con mayores y mejores noticias en nuestro Limón. Bien, amigos, de esta forma estamos llegando al final de un espacio más de su programa Comentarios al Día. Agradecerles por haber estado con nosotros. A partir de este momento hacemos la pausa que nos separa hasta mañana viernes, si Dios y la Virgen de los Ángeles así lo permite. Que tengan una feliz tarde y que Dios les bendiga. De lunes a